Gracias, Padre, y gracias te damos, Señor, por esta hermosa noche que tú nos regalas en tu casa, Padre. Gracias por un día más en tu casa, Señor, y en tu presencia, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que la palabra de hoy sea de gran edificación para todos y cada uno de nosotros, Señor. Y que seas tú, Padre Celestial, quien hable, Padre, y no yo, Señor. Que no salga de mi boca, Padre, palabra que no sea, que no venga de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La cápsula de esta noche tiene por título Los verdaderos cristianos predican la palabra y pelean la buena batalla. Amén. Vamos a estar viendo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre. 2 de Timoteo, 3, 16 y 17. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esta es la palabra de Dios, la Biblia, el manual de vida, amén, que nos dejó nuestro Padre antes de partir, para que aprendiéramos a vivir en santidad y también para llevarla a todo el mundo, para que todos la conozcan y también aprendan y puedan llevar una vida digna y agradable a Dios. Como nos dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Amén. Entramos entonces en la palabra de hoy, en la misma 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a estar viendo del 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor: predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos puede dar un fuerte aplauso a la palabra del Señor? Que es fiel y es digna. Amén. Vemos en estos versículos cómo Pablo le ordena a Timoteo que llevara la palabra delante de Dios. Porque él le dice, te encarezco delante de Dios. Él está dando una orden, él no le está pidiendo, él está ordenando que lleve la palabra de Dios, que la predique. Y no solo que la predique, sino que lo haga delante de Dios. Amén. Vemos cómo el apóstol Pablo le escribe su última carta antes de morir a Timoteo. Lo que Pablo escribe es lo que había en su corazón, lo que realmente le apasionaba. Pablo era un apóstol que él vivía la palabra del Señor, él la apasionaba, él amaba llevar su palabra a pesar de los sacrificios y a pesar de todas las cosas que tenía en contra. Amén. Y lo primero que vemos es que predicar la palabra de Dios es una encomienda solemne. Podemos ver cómo Pablo comienza esta carta diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo comienza estas últimas palabras hacia Timoteo con una advertencia, porque Pablo quería que Timoteo entendiera la seriedad tan grande de esta encomienda. Hacemos un paréntesis, esto no era una encomienda como cuando mandas a la tienda o al supermercado a hacer un mandado. No, esto era algo realmente importante, porque era un mandato que le estaba dando Pablo a Timoteo de llevar la palabra de Dios, que no era cualquier cosa, era predicar su palabra, llevar el evangelio a todo el mundo a pesar de todo y en contra de todas las dificultades. Amén. Esta es la encomienda más importante que el ser humano pueda tener, especialmente los cristianos, los que somos creyentes, que somos nueva criatura nacida en Cristo Jesús. Amén. Que tienen a Cristo en su corazón. Veamos qué nos dice el Salmo 138, el versículo 1 y 2. Palabra de David. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Aquí vemos cómo David exalta la palabra del Señor, ¿verdad? Enaltece al Señor por todo lo que el Señor ha hecho con él. Amén. Cuando exaltamos al Señor y alabamos su nombre y seguimos su palabra, ¿verdad? La tomamos con amor y cariño, el Señor entonces nos recompensa. Amén. Nos da lo que le estamos pidiendo. Amén. Él nos bendice de tal manera por nosotros llevar su palabra, por tomarla con gran amor, por tomarla con respeto. Amén. Dice, muchas veces el pecado nos ciega de tal manera que si el presidente, por decirle, nos da una encomienda, nos manda a llamar y nos da una asignación, dejamos todo y vamos corriendo.
¿verdad? Pero sin embargo, nos dicen que prediquemos la palabra del Señor y ¿qué hacemos nosotros? Lo negociamos, lo pensamos, nos da pena, nos da temor, no nos atrevemos. Amén. Meditemos en esto. El Dios Todopoderoso, creador de todo, nos ha dado el privilegio inmerecido, porque ni siquiera lo merecemos, de poder proclamar su palabra. Eso debe ser algo muy fuerte y de gran peso en nuestros corazones. Amén. Y no solo se nos da ese privilegio, sino que está presente como testigo de lo que estamos haciendo. Como Él es omnipresente, Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en todo lugar en donde se predique su palabra fielmente, el Señor está allí, vigilando y viendo de que su palabra se lleve como debe ser. Amén. Él es testigo de cómo predicamos su palabra, pero también está de testigo viendo cómo tú la recibes. Amén. No solo el Señor está viendo cómo nosotros impartimos su palabra, sino cómo el que le estamos dando la palabra, cómo la recibe, cómo la toma. Y de eso también el Señor es testigo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cuando nos hablan de la palabra y cuando estamos en la casa del Señor recibiendo su palabra, cuando el pastor nos está predicando, de poner mucha atención y de recibir esa palabra con mucho amor. Amén. Dice, por eso Pablo le dice, te encarezco delante de Dios, ya que el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo a hacerlo, pero el Padre y el Hijo están de testigo juntamente cuando predicamos su palabra. Pero también vemos que estará como juez, juzgando a vivos y muertos por todas nuestras obras y también por lo que hicimos con su palabra. Amén. Para recibir recompensa y galardón. ¿Cuántos nos quisieran ser galardonados y recompensados por el Señor? Amén. Yo quisiera. También darán cuenta de todos aquellos que están vivos, pero muertos espiritualmente. Amén. Ese día darán cuenta por todo, por haber rechazado el mensaje, y se acordarán, no sé si les ha pasado, bueno, haciendo un paréntesis, cuando antes de venir a los pies del Señor, muchas veces, como dice el pastor, tocaban mi puerta y yo veía que venían y yo me escondía y yo decía, dile que no estoy, y rechazaba la palabra del Señor. Amén. Veía en las calles la gente predicando con una bocina, unos megáfonos, unos altoparlantes, y yo decía, pero si nadie lo está escuchando, y esa gente, hoy por hoy que yo estoy en los caminos, que yo recibí al Señor, yo le pido perdón a Dios por todos esos momentos en que yo rechacé su palabra, lo que es la ignorancia de no saber lo que realmente estamos desperdiciando, lo que realmente estamos rechazando. Amén. Y en ese momento entonces se acordarán de aquella persona que vieron en la calle predicando y dijeron, mira este loco. Amén. Y ese día van a maldecir el no haber recibido el evangelio y la palabra del Señor. Amén. Dice, el mensaje del evangelio vamos a ver en Hechos 10:42. Vamos al capítulo de Hechos 10, el versículo 42. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Que el Señor será juez tanto de vivos como de los muertos. Los que ya han muerto también van a ser juzgados en su momento. Amén. Debemos reflexionar, iglesia, en que en un día veremos a Cristo y daremos cuenta. Pero en vez de eso, estamos reflexionando en cómo pagar las cuentas, en el carro que quisiera tener, en la casa de 2 pisos que quisiera construir. Amén. Pero todo lo importante finalmente es lo que tendrá importancia en su manifestación y en su reino. Amén. Para los que estamos esperando su venida, es lo que debemos tener en nuestras mentes, es lo que debemos estar pensando y reflexionando. Cuando el Señor venga, que le daremos cuenta qué hicimos con lo que Él nos dio. Amén. Porque Él nos va a preguntar qué fue lo que hicimos con su palabra, las obras que hicimos. Amén. También vemos en la segunda encomienda que Pablo le da a Timoteo: predica la palabra que inste a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento, en todo tiempo, a toda hora, en cualquier lugar debemos predicar la palabra del Señor. Amén. Dice: redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Muy importante, debemos tener paciencia para con todas esas personas que le hablamos la palabra y nos rechazan, nos ignoran o nos salen con una grosería. Amén. Debemos ser pacientes y llenarnos de mucho amor, en verdad, para no responderle de la misma manera, amén, sino bendecirlo y tratar en su momento de que esa persona nos pueda prestar la debida atención, amén, y nosotros entonces hablarle de la palabra del Señor y tratar de que la persona aprenda y entienda, ¿verdad?, de que la venida del Señor está cerca y de que su palabra, amén, es la que nos va a dirigir y es la que nos va a ayudar a llegar a la presencia del Señor. Amén. Eso nos dice que no podemos acomodar ni ajustar la palabra. Como dice el pastor, que cuando la prédica nos incomoda, no podemos decir: ay, no, esto yo no lo voy a predicar ni lo voy a hablar porque en verdad el pueblo se va a sentir y se va a incomodar. No, la palabra tenemos que decirla como es y como tal, cual está escrita en la Biblia. Amén. Debemos predicarla tal cual para que redarguya, aunque incomode, que reprenda lo que está mal y exhorte a hacer lo bueno con mucha paciencia, doctrina. Debemos predicar. Amén. Vamos a Amós 8, 11, 12. ¿Qué nos dice Amós? Ajá. Amós 8, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Es lo que nos dice el versículo 3.
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Pablo advierte que llegará un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros que satisfagan sus propios deseos y oídos, alejándose de la verdad y volviendo a la fantasía. Amén. En el versículo 5 nos dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme ante las situaciones y dificultades, a cumplir con su ministerio y a predicar las buenas nuevas del evangelio. Amén. Este pasaje es un llamado a la fidelidad en la predicación de la palabra de Dios, a pesar de las dificultades, la oposición, reconociendo que el tiempo es limitado, ya se está cortando, amén, y que la recompensa aguarda a aquellos que perseveran en la fe, amén. Quiero dejarle con unas palabras que recibí y quiero compartírselas. Permanece firme hasta el final, porque los que perseveran con fe reciben la recompensa. Si Dios te hizo una promesa y aún no la ves, permanece creyendo, porque fiel es el que prometió. Si has ayudado a muchos y nadie te lo agradece, permanece sembrando bien, porque Dios no se olvida de tu obra. Si se burlan de ti y te subestiman, permanece avanzando tu llamado, permanece avanzando tu llamado, que no depende de su opinión, sino de que Dios te eligió. Si estás cansado y crees que no puedes más, descansa si es necesario, pero no te detengas. La meta sigue siendo Cristo. Así que por encima de todo, lo que estés enfrentando, sigue firme y avanza, para que al final de tus días también puedas decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia. Segunda de Timoteo 7:8. Amén. Dios lo bendiga, iglesia.